y bajo este contexto que usted acaba de ver, quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de Cintia Moncada. La licenciada Cintia Moncada representa al colectivo Matatena. Ellos van a presentar su informe Maternidad Infantil y Adolescente en Coahuila este próximo sábado. ¿Bajo qué contexto se da este tema del embarazo de niñas? Bueno, en particular, el embarazo en niñas siempre se da en un contexto de violencia sexual, porque debemos de recordar que cuando una niña menor de 15 años está embarazada, ella no tiene las condiciones para dar su consentimiento, entonces el Código Penal establece que este es un delito. Entonces cualquier embarazo en niñas menores de 15 años siempre se considera una violación. Ahora hay que considerar otros aspectos, por ejemplo, en las mayores de 15 a 19 años, pues la mayoría de los progenitores son mucho mayores que ellas, entonces ahí también implica un contexto de violencia, de chantaje, porque recordemos que el abuso sexual no siempre implica violencia física o golpes o algún extraño en la calle que las encuentra, sino muchas veces se da en un contexto familiar, se da con una pareja aparentemente formal, pero hay una relación de poder porque son mucho mayores que ellas. Sometimiento psicológico. Exactamente, totalmente. Hay chantajes, hay presión económica muchas de las veces por parte de, no solo de ellos, sino de las propias familias, que bueno, pues a veces eso cede, ¿no? Se impone ante una relación de este tipo. ¿Qué números tienen? ¿Qué números manejan? ¿Cómo se da este problema aquí en el estado de Coahuila en función del informe que van a presentar? Bueno, tenemos algunos datos preocupantes. Yo creo que te puedo mencionar uno de los que más enciende las alertas. Por ejemplo, tenemos el registro de 4 nacimientos en niñas de 10 años en el 2019. Entonces, 4 nacimientos que no debieron llegar hasta ese punto. Pero en niñas de 10 años. En niñas de 10 años, ay, exactamente. Es muy grave que una niña de 10 años dé a luz, porque su cuerpo no está listo, ella físicamente no está lista, porque es una agresión sexual, porque seguramente cuando llega el punto de que está embarazada, ya ha sufrido reiteradamente abusos antes. Además, su cuerpo para su pelvis, su matriz, no están listas para este proceso físico y por otro lado, no hay un acompañamiento, no se dio la información suficiente para que ella supiera que en las condiciones en que se da un embarazo de este tipo, pues ella tiene el derecho de una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué otros datos tienen? Tenemos, por ejemplo, las edades, este es otro de los aspectos que abordamos nosotros en el informe, las edades de los progenitores. Es algo que también enciende el foco rojo. Por ejemplo, en menores de 15 años, la edad promedio de los progenitores es de 18 años, es decir, son mayores de edad. En los datos de mayores de 15 años tenemos, por ejemplo, un 38% cuyos progenitores están entre 18 y 25, pero te puedo comentar que hay un 3% cuyas edades están de entre 26 y 35, y hay un caso, tenemos, en que son niñas de 14, una niña de 14 años cuyo progenitor tiene 35. Caramba. Estamos hablando de que el rango de edades en las que se dan estos embarazos, pues es muy alto. Los datos que conocemos, porque además no siempre se dan esta información. Así es. Nos muestran evidentemente pues una relación estrecha entre la violencia sexual y los embarazos infantil y adolescente. También te puedo decir que las relaciones también que se dan entre los progenitores, por ejemplo, la mayoría vive en unión libre porque pues evidentemente menores de 18 años no pueden contraer matrimonio, está prohibido, sin embargo la relación existe. Así es. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que tenemos niñas de menores de 15, adolescentes menores de 19 que ya no solo tienen un hijo, sino que tienen 2, 3 y en ocasiones hasta 4 hijos. Ajá. Antes de cumplir 19 años. Entonces,
Es muy grave la situación, es un tema muy complicado que requiere un análisis profundo. No podemos decir que son adolescentes embarazadas de adolescentes. Sí existen que son de la misma edad, pero la mayoría de los casos son relaciones de niñas que están siendo abusadas por hombres mucho mayores que ellas. Aquí hemos documentado casos de niñas, jovencitas, que incluso llegan a enamorarse del papá violador. La verdad no me cabe en la cabeza contextos de este tipo. Bueno, pues es que vienen, la situación es la misma, ¿no? En contextos, la violencia, la normalización de la violencia en la que se vive, sí. La normalización de este tipo de relaciones, los contextos de familias que además muchas veces la mamá también es madre adolescente y la abuelita es madre adolescente y son secretos de familia que se prefieren ocultar para no cargar con la culpa de enviar a la cárcel a el papá o al tío o a la persona que abusó de ella. Entonces es todo un círculo, toda la sociedad está involucrada, no solo es solo un aspecto, no solo es educación sexual, son muchos factores que influyen en este fenómeno que no podemos tomar a la ligera. Cintia, si me permites, quiero darle la bienvenida a nuestra sexóloga de cabecera, Elia Martínez Rodarte. Con ella tenemos contacto aquí cada semana y nos ayuda con el tema de educación sexual. Elia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Cintia. Gracias por recibirme en el estudio y bueno, gracias por este importante informe que creo que nos da mucha luz sobre muchas tareas que quedan pendientes en la educación sexual, en la impartición de la educación de la sexualidad y sobre todo pues en la responsabilidad de asumirla como una materia cotidiana en nuestras vidas, ¿no? Elia, tú como especialista, ¿qué explicación le das a un fenómeno como este? A un fenómeno que tiene que ver con niñas, nos hablan aquí de 4 niñas de 10 años embarazadas, caramba. ¿Qué hay detrás de todo esto, según tu teoría? Bueno, creo que, como bien decía hace un momento, Cintia, pues hay una cuestión de abuso sexual, que, bueno, implica un abuso de poder y creo que en la cuestión de la pandemia, pues se ha, multiplicado esta situación, que más bien es un fenómeno, ya diría que ya es una continuidad, sobre todo porque en México, pues tenemos una situación muy tremenda de embarazos de niñas y sobre todo más allá de todos los derechos que ellas tienen acceso, sus derechos sexuales, sus derechos humanos y sus derechos reproductivos, pues también está el derecho a ser niño y a ser niña, que es muy importante y que debemos de enfatizarlo, porque esto tiene que ver con la violación a un derecho elemental de los niños y de las niñas y bueno, también de los adolescentes, en no permitirles vivir plenamente y con calidad de vida una etapa que debiese ser plena y bueno, de crecimiento, de desarrollo, de educación y bueno, también de bienestar. Tengo un dato que me pasa nuestro compañero Daniel Revilla y la verdad es abrumador. Daniel Revilla estuvo con personal de la PRONIF. Dice que en lo que va del año, es decir, de enero al día de hoy, a abril, han abierto la PRONIF 570 carpetas de investigación, de las cuales 75% corresponden a abusos sexuales en agravio de las niñas. La dependencia tiene un promedio del 90% de las carpetas ya judicializadas. Ya. ¿Qué opinas de ello? Fíjate, esto de aquí lo importante, Sergio, es que es un número grande, es un número escandaloso, obviamente nos ofende. Sin embargo, creo que lo positivo que podemos encontrar en esto es de que se están abriendo las carpetas, se están empoderando la denuncia y se está también perdiendo el miedo de parte de las mujeres a denunciar. Entonces, esto es muy importante, visibilizar la violencia de género
que es una de las más ofensivas y recalcitrantes en nuestro país, pero sobre todo también estar seguras y empoderadas en la idea de que no hay que ser víctimas del abuso sexual. El abuso sexual es abuso de poder, y en estos contextos, por ejemplo, de niñas y adolescentes embarazadas, pues tiene que ver un adulto que obviamente está ejerciendo un abuso sexual y un abuso de poder en niñas que pues realmente no están en edad de consentimiento sexual, ni mucho menos de tener una gestación y llevarla a término, que también es muy, muy difícil a esa edad, como comentaba Cintia, la cuestión de la constitución física, no están preparado el cuerpo para llevar una gestación de una manera armónica y saludable a término. Y sobre todo, bueno, pues también es una niña pariendo a una niña, a un niño, lo cual pues es una situación que pues nos aflige mucho, porque es una responsabilidad de todos hacernos cargo de esa educación y esa guía y ese acompañamiento a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que pues no estén en una situación que realmente pues ha sido muy lamentable en nuestro país, y el informe de Matatena nos lo muestra. Lo peor sería que se normalizara este fenómeno en nuestra sociedad. Muchas gracias, Ele Martínez Rodarte. Gracias, buenas noches. Para finalizar, algo más, Cintia. Bueno, pues invitarlos a que estén pendientes de nuestro informe, que será el próximo sábado a las 10 de la mañana a través de nuestro Facebook, Matatena Saltillo, y pues ahí estaremos dando a conocer toda la información que arroja este primer informe, que es 2019, y ya pronto tendremos también, están por publicarse en estas fechas, ya el informe de 2020, que la verdad efectivamente pues nos preocupa muchísimo, porque en el contexto de la pandemia pues espera que se incrementen mucho más los embarazos. Por el encierro que se dio, ¿no? Por el encierro, por la falta de acceso también a los centros de salud, los módulos de asistencia que entregaban métodos anticonceptivos, todos estos servicios se disminuyeron por el contexto de la pandemia, entonces van a ser muchos los factores que van a influir ahora más. Muchísimas gracias. Muchas Cintia gracias, Moncada. Sergio, gracias por la invitación. Muy bien.